¿Ahí se ve? Alguien que Con me trípode. conteste con trípode. Perfecto. Bien, Perfecto, ok. Nos quedamos acá. muy bien. Yo que me había hecho todo, me había hecho todo el background con este flyer, con el coso este de la asociación. Y ahora queda chiquito. Bueno, vamos. Les cuento que hoy 25 de septiembre es el Día Mundial del Pulmón. Es un día en el que se aboga por la salud respiratoria y la calidad del aire a nivel mundial. Todos los años cambia el tema. Este año, para elegir un tema que tuviera que ver con la coyuntura de la pandemia, lógicamente, el tema es infecciones respiratorias. Nosotros como asociación, la Asociación Argentina de Alergia al Látex, adhiere por segundo año consecutivo a la campaña organizada por el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias, porque la alergia al látex también incluye a las enfermedades respiratorias producidas por exposición al látex, como es el caso del asma por alergia al látex y del asma ocupacional por exposición al látex en los lugares de trabajo. También tenemos que decir que el asma ocupacional representa aproximadamente al 10% de los casos de asma que aparecen en la edad adulta. Para abordar el tema de hoy, invitamos al doctor Claudio Parisi para poder relacionar el tema de las infecciones respiratorias con los temas relacionados con la problemática de nuestro colectivo. El doctor Claudio Parisi, como siempre, aceptó muy amorosamente y así que bueno, lo voy a presentar en este acto y luego le vamos a hacer un montón de preguntas. El doctor Parisi es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología clínica, jefe de alergia pediátrica y coordinador de alergia adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinador del Grupo de Trabajo Alérgeno Alimentario ILSI Argentina, miembro del Comité de Alergia Ocupacional de la Organización Mundial de Alergia y expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, entre muchas otras cosas. Es un bello ser humano que trata a unos cuantos de nosotros y nosotras con gran empatía, pero sobre todo con mucha paciencia y mucho cariño. Claudio, hola, ¿cómo estás? Te invito a contarnos un poquito cómo estás viviendo estos meses del ejercicio profesional y de la especialidad en particular y ya arrancamos con la entrevista. Bueno, gracias por la presentación. A mí no me gusta tan larga la presentación, digamos, pero te agradezco porque es con cariño y para mí es un placer, es un honor que me invites y el tema de la alergia al látex es un tema muy importante, es un tema que a mí me apasiona desde hace ya algunos años y bueno, todo lo que se puede hacer por colaborar, ayudar a tratar de entender, trabajar juntos, porque la clave siempre está en trabajar juntos, ni el médico tiene todas las soluciones y los pacientes solos no pueden, entonces me parece que el trabajo en conjunto es lo que nos va a sacar adelante y estamos en medio de la pandemia, yo me miro y tengo la nariz con la marca de la máscara y creo que a todos nos está pasando eso, ¿no? A todo nivel estamos cansados, estamos agobiados, pero es un gran desafío. Ojalá que salgamos fortalecidos con toda esta situación, porque es una gran oportunidad para fortalecer para fortalecernos como seres humanos, sobre todo. Me parece que esa es la clave. Pero arranquemos con el tema. Arranquemos. Vamos de lo más básico, de lo más simple a lo más complejo. Empezamos preguntándote por infecciones respiratorias. ¿Qué es una infección respiratoria? ¿Cuáles pueden ser sus causas? ¿Cuáles sus síntomas? ¿Cómo se puede tratar? ¿Y cómo se pueden prevenir? Bueno, una infección siempre es algo producido por un microorganismo, o sea, es un, una, eh, un organismo muy chiquitito que puede ingresar a la vía respiratoria en este caso, pero puede obviamente producirse en otra parte del cuerpo. Y estos organismos tienen que ser repelidos por nuestro sistema inmunológico. Cuando ingresan a nuestro organismo, por el hecho de tratar de sobrevivir, generan enfermedad. Hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias sobre todo, pero una infección respiratoria es un resfrío viral. Digamos, esa es la infección respiratoria más frecuente, lo que nos da mocos y nos puede dar un poco de fiebre, nos hace sentir mal
durante un tiempo. Puede haber infecciones más bajas a nivel de la laringe o la tráquea, o infecciones a nivel del pulmón. Y las causas pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser producidas por hongos, digamos, hay múltiples causas y múltiples microorganismos que pueden llegar a producirla. Cada uno tiene un tratamiento diferente. Muchos virus requieren solamente esperar que pase y usar medicamentos que calmen los síntomas. Las bacterias en general necesitan el uso de antibióticos. Los hongos que producen síntomas habitualmente en pacientes con las defensas bajas, aunque también las personas alérgicas pueden tener infecciones generadas por hongos en los senos paranasales o en el pulmón, pero en general pensamos que el hongo produce una infección respiratoria en las personas que tienen defensas bajas. Cada uno tiene un tratamiento diferente. Digamos, en general es eso, una infección respiratoria puede tener varias causas, puede haber diferentes sectores afectados, y hay algunas que son muy, muy frecuentes, como los resfríos, producidas por rinovirus, por ejemplo, virus incisional respiratorio en los chicos más chiquitos, y ahora no tenemos mucho desde todos esos virus. En general, ahora cuando aparece algún cuadro de resfrío, pensamos que puede ser el virus que está de moda, ¿no? Que es el coronavirus. Claro, claro. ¿Y se pueden prevenir todas ellas, tanto las virales como las bacterianas, como las producidas por hongos? Bueno, en general hay algunas herramientas que nosotros podemos usar para prevenir que tienen que ver con los cuidados a los que estamos ahora muy habituados, como lavarse las manos, tratar de no tocarse la cara. Esas son las formas de evitar las infecciones respiratorias también. En general, esas pautas que antes nunca teníamos así como muy en cuenta, eh, empiezan a aparecer con estas situaciones. Me acuerdo con la gripe A hace algunos años que todos empezamos a usar mucho alcohol y Sí. pensar en el barbijo, digamos, habíamos empezado. Esto superó notablemente, pero esa es una de las formas en las cuales uno puede reducir la posibilidad de contagio. Después están las vacunas, digamos, hay vacunas para la gripe, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de las vacunas son para cuadros virales, la varicela, por ejemplo, eh, se me ocurran el sarampión, son todas vacunas para virus. Hay vacunas para bacterias también, como la triple bacteriana o las vacunas para la neumonía. Eso nos pueden Ujú. ayudar, obvio, no hace falta vacunar con estas vacunas a toda la gente. Hay personas que tienen más riesgo, por ejemplo los asmáticos, los pacientes con EPOC, los mayores de 65 años, los chicos muy chiquitos. Digamos, hay poblaciones que el ministerio nos va diciendo hay que vacunarlos con estas vacunas para evitar complicaciones de las enfermedades. Pero bueno, tenemos evitar la infección, parcialmente efectiva o muy efectiva en este caso si tomamos la distancia, pero funciona. Y las vacunas, además de tener una buena nutrición, estar en un buen estado general, no estar muy estresado, otras cosas que también inmunomodulan. Y en el caso de Claro. las alergias, también hay que tener en cuenta que las personas que tienen rinitis alérgica, o sea, tienen los resfríos alérgicos, tienen la nariz Ujú. inflamada, la mucosa de la nariz está inflamada. Y cuando está inflamada la mucosa de la nariz, la puerta de entrada de los virus, sobre todo del rinovirus, se encuentra sobreexpresada. Por lo tanto, el virus encuentra muchas puertitas para entrar. Y además el rinovirus, ese virus que produce resfríos, se pensaba que producía solo resfríos, es la causa más importante de las exacerbaciones de asma, porque ese bichito llega también al pulmón y genera asma. Por lo tanto, es muy importante que todas las enfermedades alérgicas, la rinitis o el asma, tengan un tratamiento preventivo adecuado, porque usamos antiinflamatorios. Entonces, si desinflamamos la Claro, nariz, esas puertitas están cerradas. Y entonces tengo menos claro. chances de agarrarme un cuadro viral. No me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero bueno, más o menos, Seguimos, vamos encaminados, está muy bien. bien. Seguimos con el segundo tema, asma y asma ocupacional. ¿Qué es el asma y qué diferencia tiene con el asma ocupacional? La segunda parte de la pregunta es si se pueden prevenir. Bien, a ver, el asma es una enfermedad inflamatoria, o sea que hay un proceso de inflamación de la pequeña vía aérea, le decimos nosotros, o sea, los pulmones. La vía aérea empieza en la nariz y termina en los conductos más pequeños de los pulmones,
La nariz lo que hace es modificar el aire, acondicionarlo para que llegue de forma adecuada al pulmón, y el pulmón en última instancia, que todo esto es un pasaje de aire desde arriba hacia abajo, lo que va a hacer es sacar el oxígeno del ambiente y llevarlo a la sangre, y la sangre lo va a repartir al resto del organismo. Cuando se produce una inflamación a nivel de los bronquios se cierran. Y al cerrarse, el aire que ingresa no puede salir en forma adecuada. Por eso los asmáticos tienen silbidos, les cuesta sacar el aire, porque el diámetro de los bronquios es tan chiquito que al salir puede silbar. Esas son las sibilancias. Suele ser el asma una enfermedad que puede aparecer desde la niñez o puede aparecer también en la vida adulta. La mayoría de los asmáticos chicos son alérgicos, o sea que una de las causas por las cuales se produce esta inflamación es alergia a cosas que están en el medio ambiente, que se llaman aeroalergenos. La mitad de los adultos son alérgicos, la otra mitad no se encuentra una causa alérgica, aunque los mecanismos de inflamación son muy parecidos, entonces ahí se está estudiando por qué pasa eso. Y estos episodios de broncoespasmos, de silbidos, de presión en el pecho, de tos, se altera el sueño porque me despierto tosiendo, digamos, todos estos síntomas típicos del asma se van repitiendo en diferentes episodios, van y vienen, a veces se van solos, a otras veces se necesitan corticoides y muchas veces necesitan medicación preventiva. Entonces yo dije, puede ser producido el asma por un alergeno del medio ambiente, como por ejemplo los ácaros, los pólenes, en esta época los pólenes puntualmente pueden producirlo. Puede ser producida una crisis de asma por una infección viral, volviendo al tema anterior, tengo un virus, me empeora el asma, por estrés. Si ya sos asmático. Si ya sos asmático. Si ya sos asmático y estás muy estresado, también te puedes tener una crisis de asma. Y ahí tenemos no solamente la causa, sino todos aquellos factores que van a empeorar los síntomas. Ahora, cuando el asma se produce por algo que yo, digamos, por un elemento al cual yo me expongo en mi trabajo, y cuando voy a trabajar tengo síntomas, y cuando salgo del trabajo estoy mejor, y se produce, digamos, por una susceptibilidad mía, pero al contacto con el elemento en el cual yo estoy trabajando, entonces ahí se denomina asma ocupacional. Se produce por algo que me generó el contacto laboral. Ese es el asma ocupacional. Digamos, para tener asma ocupacional se necesita tener una predisposición para tener asma y el contacto con el alergeno o el elemento del medio ambiente. Claro, hay varios tipos de asma ocupacionales. Y si hablamos del látex, puntualmente, vamos a decir que estamos inhalando látex, que estamos tocando látex, que estamos en continuo contacto con este material, y entonces mi organismo desarrolló una reacción en contra de esas proteínas, porque son muchas las proteínas del látex, y eso me generó una inflamación en la nariz, en los pulmones, en la piel, en el aparato digestivo, digamos, y todo junto produce lo que se llama anafilaxia. Pero la diferencia, no sé si fui claro ahí, tenemos el asma que puede empezar desde chico en la vida adulta, que tiene que ver con factores normales del medio ambiente, y aquellos que tienen que ver con la situación de estar trabajando y estar en contacto con el elemento que me produce alergia. En ambos casos, digamos, el alergeno, la sustancia que la provoca, primero tiene que provocar una inflamación en el pulmón, y por eso se produce el asma. Claro, digamos, hay muchas causas, no solamente esto, pero si yo tengo la predisposición para tener asma, cuando el elemento que produce alergia ingresa al pulmón, mi sistema inmunológico lo va a atacar produciendo inmunoglobulina E. Digamos, eso es lo típico de la alergia. Y eso va a generar una inflamación. Por eso los tratamientos que se usan actualmente son tratamientos con corticoides inhalados. Los corticoides inhalados son antiinflamatorios. Y todos los nuevos medicamentos para el asma actúan en la inflamación. Lo que hacen es bajar la inflamación. Por lo tanto, si bien no hay algo que cure, porque actualmente no hay un remedio o un tratamiento que cure definitivamente las alergias, que cure definitivamente el asma, cada vez hay más remedios, más modernos, más específicos para disminuir la inflamación. Si yo estoy desinflamado, funciono bien. Me inflamo y todo empieza a alterarse. Al inflamarse el pulmón,
el pulmón se pone hiperreactivo, o sea, muy sensible a cualquier otro elemento, y rápidamente se contrae el músculo que está rodeando los bronquios y me cierra la vía aérea, que es una situación horrible, porque no puedo respirar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué el látex provoca asma? Bueno, es porque tiene la capacidad, las proteínas del látex pueden ser aerosolizadas, o sea, pueden estar flotando en el ambiente. Y al estar flotando en el ambiente, pueden impactar en mis ojos, pueden ser inhalados por la nariz o por la boca y pueden llegar al pulmón. Y cuando llegan al pulmón, si soy alérgico, producen esto que hablamos recién. Obviamente que hay factores que favorecen esto de que el látex pueda estar flotando. Por ejemplo, o sea, la principal fuente del látex, y vos ahí aportá todo lo que quieras, Gaby, que sabés un montón, son los guantes de látex. Los guantes de látex son una de las principales, si no la principal fuente que genera contaminación con látex. Y la mayoría de los guantes de látex usan como lubricantes, habitualmente almidón de maíz, que es el polvo que está dentro, para poder poner bien la mano, porque si no está, es muy difícil calzarse el guante. Entonces, al Sobre todo sacarlo, los de baja calidad. claro, bueno, los que tenemos acá. Entonces eso flota en el aire y al flotar en el aire quedan horas en el aire. Después precipitan, después caen, después de unas horas. Pero esas horas que quedan en el aire, cualquier persona que pase por ahí y respira, que Me suele mata. pasar, eh, Sí, tiene tenemos una partículas. mala costumbre de respirar las Esa personas. mala costumbre de respirar. El otro día escuchaba en la tele eso de que decía alguien creo que era la ministra de Perú, ¿no? Que uno se contagia porque respira. Bueno, esto pasa. Esto pasa. Sí. Al inhalar las partículas se genera la reacción. Todas las personas que desarrollan alergia al látex tienen riesgo de desarrollar asma como parte de la evolución de la enfermedad. Y sí, tienen riesgo porque primero ya son personas alérgicas. Y al ser una persona alérgica, vos podés tener riesgo de tener otras alergias u otras manifestaciones en otros órganos del cuerpo. Ahora, si yo tengo alergia al látex y se expresa solamente porque me salen ronchas en las manos cuando yo me pongo un guante de látex, esa situación de defensa contra el látex también se puede expresar en mis pulmones. Por lo tanto, cuanto más me expongo al látex, más riesgo tengo de presentar asma por látex. Las mujeres que iniciaron la Asociación Americana de Alergia al Látex en el año 93 tienen un adagio que dice todo lo que está afuera está dentro, todo lo que está dentro está afuera, digamos, como que cuando uno ve esta situación de inflamación a nivel cutáneo, a nivel dérmico, bueno, muchas veces eso mismo es lo que pasa adentro, es lo que pasa en los pulmones, solo que en los pulmones no se ve. Bueno, Eh, nosotros, Gaby, cuando hacemos un test de alergia, justamente hoy me preguntaba un paciente, pero usted me hace un test en el brazo y yo tengo síntomas en los pulmones o en la nariz. Bueno, justamente, digo, ser alérgico no significa que tengas la situación alérgica solamente en un lugar, porque los anticuerpos se distribuyen por la sangre y por lo tanto llegan a todos los lugares del cuerpo. Podés tener más manifestaciones en un lugar que en otro. Podés tener asma y rinitis o podés tener urticaria y asma. Pero yo puedo detectar en otros lugares del cuerpo esos anticuerpos contra el látex. Uno debería considerar a la alergia al látex o a la alergia en general no como una enfermedad de un órgano, sino como una enfermedad sistémica de todo el organismo. claro, claro. Hay un tiempo cuando uno desarrolló alergia al látex, digamos, después de la alergia al látex, vamos a volver un poquito más atrás y vamos a decir que la alergia al látex se adquiere por exposición, independientemente de que uno pueda tener factores predisponentes o factores de riesgo. Lógicamente la alergia al látex se expresaría o se desarrollaría si uno se expone. Si uno no se expone al alérgeno, no desarrollaría alergia. Pero desde que uno desarrolla alergia al látex, primero se sensibiliza y después desarrolla alergia al látex, ¿hay un tiempo para que se desarrolle el asma por alergia al látex? ¿Existe un tiempo que vos puedas ver en los pacientes que decís, bueno, en tal año empezó a tener síntomas por alergia al látex, esta persona estaba sensibilizada,
tenía un prick positivo que me marcaba que estaba sensibilizado, pero todavía no tenía síntomas. A partir del año 2020 empieza a tener síntomas, bueno, desde el año 2020, hasta que aparecen los síntomas respiratorios o el asma por alergia al látex. ¿Hay un tiempo que vos veas que es más o menos parecido en los pacientes? No, porque hay pacientes que No, empiezan con el asma. Hay pacientes que empiezan con hay el asma y pacientes después que... desarrollan otra cosa. Entonces, ¿de qué depende que aparezca primero una enfermedad y después la otra dentro de la alergia al látex, ¿no? El asma o versus una anafilaxia por látex. No, Ujú. no, la verdad es que no lo sabemos. Seguramente dependa de la predisposición de cada individuo a desarrollar la enfermedad y sea multifactorial, o sea que haya muchas cosas que modifiquen esa predisposición. Pero yo no tomaría un tiempo. Yo digo, bueno, ¿tiene alergia al látex? Bueno, yo sé que tiene riesgo de tener todo lo demás. Por lo tanto, si tenés un síntoma y tenés un test positivo, yo te diría, bueno, hay que evitar el látex. ¿Por qué? Todo lo que Todo venga lo después posible. puede ser peor. Lo que pasa es Claro. que es difícil evitar el látex en Argentina. Porque está en todas partes, porque está en todas partes. Y porque, bueno, es una cuestión cultural, digamos, tiene que ver también un poco con la comprensión de lo que el látex puede producir y con un cambio cultural que, bueno, que en otros países ya pudieron hacer y que si tenemos un poco de viento a favor y podemos empezar a divulgar y a difundir, nosotros también vamos a poder hacer. Pregunta larga. Hay estudios que demostraron que independientemente de las partículas que liberan o que se liberan de los productos de látex natural que puedan ser inhaladas, como las partículas que se liberan de los guantes, el contacto cutáneo con látex en ausencia de polvo también puede producir inflamación pulmonar local y asma. ¿Cómo entonces se debe tratar a una persona que se sensibilizó o que ya desarrolló alergia al látex para prevenir la aparición del asma? Ya me la contestaste un poquito antes, cuando no empezó con un asma por alergia al látex, digamos, cuando empezó por otro lado. Bueno, es que empiece por el lado que empiece, el tratamiento es evitar el látex. Ahora, nosotros tenemos que pensar en nuestro país cuál sería la mejor manera, o cuál, sí, la mejor manera, porque no hay una manera ideal, desgraciadamente no hay una manera ideal, y ver cada situación y cada paciente cuál es el, la forma en la cual se va a exponer menos al látex, porque tenemos que pensar que siempre se va a exponer. No existen ambientes sin látex, existen ambientes látex seguros, que significa que tienen menos látex. Uno debería tener en cuenta eso. La mayoría de los pacientes van a tolerar un poco ambientes con poco látex, pero hay un grupo de pacientes que no van a tolerar nada y pequeñas exposiciones les van a generar grandes síntomas. Sí, nosotros como médicos tenemos que acompañar y decir, bueno, la indicación es evitar el látex. Por ahí es fácil evitar el látex en una persona que no tiene factores de riesgos o que su trabajo no está relacionado tanto al uso de látex. Entonces hay situaciones puntuales como, bueno, ahora estamos viendo el tema de los supermercados y la gente que usa muchos guantes para cuidarse del coronavirus y esto ha generado más contaminación. Pero si lo que hacíamos antes de esta situación era decirle, bueno, cuando vas al hospital, cuando vas al odontólogo, cuando vas a un cumpleaños, tenés que avisar que tenés alergia al látex, sobre todo al médico, porque ese es uno de los grandes problemas. Hay Mm. mucho desconocimiento de la enfermedad. Entonces, es importante que la gente conozca que existe la enfermedad, que no es una pavada, que tiene riesgos, y es importante que los médicos también lo sepan, porque por ahí hay médicos que no se dedican a las alergias o que, no sé, no se me ocurre ninguna otra especialidad, no sé, endocrinólogos, y por ahí no saben, pero si uno pudiera generar una especie de alarma, decir, bueno, hay pacientes con alergia al látex, tenemos que cuidar a estos pacientes, tenemos alternativas para evitar el contacto con látex, otros materiales, etcétera, que hay otros guantes, y por lo tanto, el paciente va y avisa. Ahora, siempre va a haber situaciones en las cuales hay contactos inesperados. Por ahora los va a haber porque hay látex. Inclusive podemos decir que, y lo hablamos muchas veces con Gabriela, todos los hospitales de nuestro país tienen látex, y los hospitales en los cuales hay cierta conciencia de alergia al látex, hay látex también.
y por lo tanto el Sí. paciente tiene que ir y avisar y estar atento, y no va a ser hincha, no es hincha, se está cuidando y el médico tiene que aceptar lo que está diciendo el paciente y el especialista a cargo va a apoyar a ese paciente y lo va a acompañar en toda esta situación. Me estoy yendo por las O ramas. debería. O debería. ¿Cómo se puede prevenir la cronificación o exacerbación del asma por látex en el medio laboral? Cuando en el medio laboral se utilizan, por ejemplo, guantes o globos. Si uno trabaja en un shopping y tiene asma por alergia al látex, muchas veces los shoppings están llenos de globos. Bueno, ¿cómo se puede prevenir la cronificación del asma o la exacerbación del asma por látex en el medio laboral? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pedir un empleado? ¿Qué es lo que deberíamos darles los empleadores en caso de que nos fuéramos y las empleadoras para que esa persona, para poder acomodar a una persona que ya desarrolló asma por alergia? Y tenemos que, en principio, tratar que nuestro empleador conozca lo que nos está pasando y nuestro empleador, que además puede tener, digamos, otros datos, como por ejemplo una nota del médico, digamos, algo que reasegure el diagnóstico que está diciendo la persona, y el empleador tiene que generar un ambiente libre o látex seguro, digamos. Eso sería la situación ideal. Para lo cual, lo ideal también sería que las leyes acompañen o que generen una protección a los pacientes con esta enfermedad. Pero ahora lo que debería haber es una negociación con el empleador para que no utilice elementos de látex, porque hay alternativas libres de látex. Estas alternativas no son terriblemente más caras, son un poco más caras. Hoy en día se piensa todo con respecto a lo económico porque no estamos en una buena situación, pero siempre hay una alternativa y en medios como por ejemplo un shopping, la verdad es que tener globos de De látex mí. o tener otro tipo de adorno que no tenga que ver con el látex se puede y queda lindo también. O sea, hay que hablar mucho. Siempre vamos a depender, desgraciadamente, de la buena voluntad de la otra persona. Y de Por la ahora, conciencia, y sí, y de sí, la y de la concientización, empatía, y de la claro, empatía. sí. Si una Vamos a persona depender, deja de... Perdón, sí. te dejo terminar. No, no, nada. No, si una persona deja de exponerse, deja de tener síntomas. Si tiene solo alergia al látex, si los síntomas son por el látex, no tiene síntomas. Inclusive los La pregunta pacientes... es, ¿el asma puede remitir, digamos, una persona que desarrolló asma por alergia al látex y deja de exponerse al látex en el medio laboral? ¿El asma puede remitir o solo mejora hasta una nueva exposición accidental? Digamos, si yo trabajo en un lugar en donde frecuentemente se usan guantes de látex, se decide hacer la conversión, se convierte el ambiente en un lugar seguro sin látex y yo mejoro de mis síntomas. Esa remisión, ¿es una remisión completa, es una remisión que permanece o es una remisión que solo mejora hasta que de repente, un buen día, se empiezan a usar guantes de látex otra vez? No se cura. La alergia al látex no se No cura. sé. Como para empezar por el final. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes con alergia al látex además pueden tener otras alergias. Alergias a aeroalergenos y látex. Por lo tanto, si yo saco una de las causas, el paciente va a estar mucho mejor. Si el paciente tiene solo síntomas con el látex y yo lo saco del ambiente, el paciente no tiene más síntomas de asma. Lo vuelvo a exponer, va a volver a tener, porque son así las alergias. No se curan, no se curan. Uno puede encontrar en un laboratorio o en un test de alergia en un paciente, por ejemplo, que evita el látex durante muchos años, que los test se negativizan. Cuando nosotros pedimos la inmunoglobulina específica para el látex, es negativa, pero yo no considero que esté curado el paciente. Al no haber exposición, disminuye la cantidad de anticuerpos y por ahí no los encuentro. Pero una vez que uno tiene alergia al látex, hoy en día podemos decir que siempre va a tener alergia al látex. Y otra cosa que quedó de la pregunta anterior, no solamente no exponerme, sino tener un tratamiento preventivo adecuado, o sea, usar el antiinflamatorio inhalado, digamos, eso también tiene que ir de la mano a las medidas de evitación o de evitar el látex, o sea, usar los remedios preventivos, que son muy buenos, son muy seguros, hay que usarlos, porque si no los uso
no funcionan, Aun digamos, cuando yo no me exponga nunca más, digamos, aun cuando bueno, no nos expongamos más, eso depende. Después de un tiempo sin síntomas, de evitación y de, digamos, de estar asintomático durante un periodo de tiempo, uno puede bajar la medicación e incluso suspenderla. Siempre y cuando sea solamente alergia al látex. Pero después de un año, si un claro. paciente con asma hace más de un año que no tiene asma, no tiene ningún síntoma, nosotros sabemos que tenemos que empezar a bajar la dosis y suspenderla a ver qué pasó con la enfermedad. O sea, puede, no es que la enfermedad se cure, pero cambia la forma de presentación. No toda la vida uno tiene el mismo nivel de alergia, a veces aumenta, a veces disminuye, entonces nosotros acompañamos con la medicación. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, la verdad que desde un punto de vista bioético, deberíamos trabajar en ambientes en donde por lo menos no hubiera contaminación del aire interior por látex. Digamos, no podemos evitar todos los contaminantes, que de hecho los hay, y muchos, los del aire interior, sobre todo los de origen antropogénico, ¿no? Los que generamos las personas, pero habiendo sustitutos del látex, lo más ético sería no exponer a los trabajadores y a las trabajadoras en el ambiente laboral a materiales de látex, ¿no? Sin Sería duda, una gran cosa. eso sería la situación ideal. Por lo menos empezar con que no haya guantes de látex, que Por son lo los menos. principales. Empezar por eso. Y que no haya látex, obviamente, si podemos sacar las cosas que pueden sensibilizarnos, que nos pueden generar una respuesta alérgica del ambiente, de los alimentos, digamos, y bueno, eso va a ser, sería mucho mejor, sin ninguna duda. Es como que uno lo ve medio lejos eso, por un montón de razones, pero verlo lejos no significa que no esté ahí, que no podamos ir hacia ese lugar. Sí, es un cambio de paradigma por el que hay que batallar, pero que me parece que es una batalla que vale la pena dar, ¿no? Es una batalla importante. Sí, 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 sin Sigo duda. con el tema de hoy. Vamos a infecciones respiratorias y asma por alergia al látex, y acá te la complico. Las infecciones respiratorias predisponen a tener crisis asmáticas en una persona que ya tiene diagnóstico de alergia al látex. Si tiene asma asociado, sí. Si el asma ya se despertó, sin ninguna duda, sí. Si es un paciente que tuvo síntomas de alergia, como una dermatitis de contacto, una urticaria de contacto y no desarrolló asma, puede ser que desarrolle asma. Una vez que tiene el asma, todo lo que sea infecciones son factores de riesgo para que el asma empeore y genere una crisis importante, ¿no? Que puede llevarnos a una internación, etcétera, digamos. Sí. Por Pero inflamación de tiene que los estar pulmones. claro, en un pulmón inflamado al cual vos le metés un bicho, un virus, una bacteria, responde mucho peor. Por eso, si yo tengo cierta dificultad respiratoria y tengo el pulmón con mocos, tengo el pulmón inflamado por el virus también, todo eso puede empeorar. Por eso los asmáticos tienen que vacunarse todos los años contra la gripe. Contra la Y gripe. claro, porque la gripe es uno de los factores de riesgo de empeoramiento del asma y crisis graves de asma. Entonces, todos los años se tienen que vacunar. Nosotros vacunamos a los asmáticos para que eviten las infecciones virales. Con el coronavirus, el asma, por suerte, no fue uno de los principales problemas con respecto a las complicaciones, como si lo es la diabetes o la obesidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero bueno, siempre consideramos que es un virus también y que tenemos que tratar de evitar la infección. ¿Hay algún agente etiológico, bacteria, virus, hongo, que genere más esta disminución del umbral, digamos, que me pueda despertar más fácilmente el asma si yo me infecto con ese agente? ¿O todos los agentes provocan asma por igual? ¿Todos los agentes etiológicos podrían provocar asma por igual? En realidad podemos decir que todos podrían provocar asma. Lo que pasa es que hay algunos que son más frecuentes que otros. Por ejemplo, el rinovirus o el virus sincicial respiratorio que los nombré al principio. Esos son más frecuentes y son causas frecuentes de crisis de asma. Pero tienen que ver con diferentes factores. Uno de ellos es que son virus muy frecuentes y entonces el contagio se ve todos los años.
y otros es cómo la respuesta inmunológica se da para esos virus. Pero habitualmente los asmáticos, y sobre todo los chicos que tienen episodios de asma, tienen una respuesta antiviral alterada. En general, la alergia produce una disminución de los mecanismos de defensa contra los virus. Por eso los chicos asmáticos se enferman muy frecuentemente, si tienen mucho moco, por lo que hablamos antes de la nariz, ¿no? Que la nariz tiene puertitas de entrada cuando están inflamadas. Bueno, el pulmón también es mucho más sensible a las infecciones virales por respuesta inmunológica alterada por la inflamación alérgica. La inflamación alérgica le pega a la respuesta inmunológica contra virus, fundamentalmente la producción de algo que se llama interferón, que es una molécula que disminuye la infección viral. Bueno, está disminuida en muchos de los chicos con broncoespasmos. De acuerdo. Eh, Esta pregunta en particular era la pregunta de Angie, el tema de los misterios, los hongos, los virus, las bacterias. Este, ¿Se debe cambiar el tratamiento preventivo del asma durante y post-infección viral, bacteriana o por hongos? ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, no, eso depende de la situación de cada paciente, porque el paciente puede tener una infección leve, para lo cual puede haber un tratamiento extra antiinflamatorio, por ejemplo, usar corticoides por boca o endovenosos, y por lo tanto la medicación preventiva en ese caso no cambia, después sigue con esa medicación, pero si los cuadros son muy recurrentes, hay que repensar si el tratamiento preventivo es el correcto. O sea, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento del asma? Que el paciente no tenga síntomas. O sea, eso es control del asma, que el paciente no tenga síntomas. Hay control parcial, asma no controlado, entonces yo voy a ir pensando en qué escalón de tratamiento estoy, qué le puedo agregar, qué dosis te tengo que cambiar para que el paciente finalmente no tenga síntomas. Si el paciente se interna porque tiene una crisis, seguramente voy a tener que aumentar ese tratamiento antiinflamatorio con el uso de corticoides, broncodilatadores de diferente tipo, o incluso el uso de antibióticos si hay una infección bacteriana que lo requiera. ¿Sí? Pero De acuerdo. el tratamiento del asma tiene una parte preventiva, una parte que sería atacar el síntoma cuando está. Tratamientos preventivos suelen ser corticoides o broncodilatadores de larga duración. Bueno, hay uno que es el salbutamol, que es muy viejito, ese actúa rápido, es muy bueno, pero dura 6 horas. Hay unos nuevos que duran 12 horas y otros más nuevos que duran 24. Entonces, si uno todo el tiempo está broncodilatado y está desinflamado, con eso evitamos las crisis. O sea, hay una variedad de medicamentos. El médico lo que va a decir es, bueno, yo te doy esto, que es el primer escalón, o empiezo dándote esto, que es el último, y después te lo bajo. Y va viendo cuál es la dosis y cómo esa dosis también es dinámica, porque el paciente no está siempre igual y lo va modificando. No quiero generar mucho lío con esto, pero el tratamiento preventivo sirve para que yo no tenga síntomas. Cuando tengo síntomas tengo que usar un tratamiento que es sintomático para ese momento, pero no es el preventivo. Pero entonces es muy importante que si yo me infecto, sea por virus o por bacterias o por hongos, independientemente del tratamiento que me den para la infección, si fuera necesario dar un tratamiento para la infección, además debería consultar a mi alergólogo para ver cómo ajusto la dosis del preventivo. Sí, claro. Eh, si yo no veo a mi paciente y tuvo una internación, yo necesito saber qué le pasó al paciente para saber si tengo que modificarle la dosis del preventivo. Si el paciente tuvo una internación, tuvo una crisis severa, decimos nosotros, tuvo una crisis que va más allá de estar en casa sintiéndome con sibilancia, sino que necesitó internarse porque le faltó el oxígeno, porque no podía respirar bien. Entonces yo voy a pensar que el tratamiento preventivo que le estoy dando no es el adecuado y entonces aumento las dosis o cambio los preventivos. Pero claro, sí es importante que el médico sepa. Claro, claro, bueno, Ojo, no solamente el especialista puede cambiarle, el médico clínico, el médico pediatra, el neumonólogo, digamos, el que considere, siempre lo más importante o lo ideal sería que un médico te conozca, que un médico te siga, ese médico al conocerte mejor va a saber no solamente cuál es la medicación que te funciona mejor, sino que va a conocer todo el contexto de tu vida, de tu familia, etcétera,
Todo eso sirve para pensar junto al paciente cuál es la mejor medicación también. Pero bueno. ¿Existe alguna diferencia en este sentido entre la población infantil y la población adulta? Con respecto al asma. Con respecto Hola. al tratamiento preventivo durante y post infección respiratoria. Sí. Hay algunas diferencias, pero en general se usan los mismos medicamentos que tienen que ver, como dije antes, con los antiinflamatorios, que son los corticoides inhalados. Hay otros antialérgicos, como hay uno que se llama Montelukast, que tiene una función antialérgica, pero no es un antihistamínico, que es relativamente nuevo. Hay broncodilatadores de larga duración. Lo que pasa es que algunos de estos de mayor duración, que se pueden usar fácilmente en adolescentes y adultos, en chicos muy chiquitos, no están demasiado probados, entonces, pero bueno, a medida que pasa el tiempo sí se va viendo que los chicos lo puedan recibir también. Pero cambian las dosis obviamente, los tratamientos son muy parecidos, las evoluciones pueden ser diferentes. Hay chicos que tienen broncoespasmo en los primeros años de vida, después no tienen más, y siguen con otras enfermedades alérgicas. Algunos tienen broncoespasmos de muy chiquito y después no tienen más nada. Eso se llama fenotipos, o sea, lo que se ve, la expresión genética, pero que se puede observar en los síntomas. Y cada vez se sabe más de este tipo de cosas y se ve que no todos los pacientes son iguales. Entonces, como no todos los pacientes son iguales, no todos los tratamientos tienen que ser iguales y cada paciente individual necesita un seguimiento de un tratamiento específico. Sí, sí. ¿Qué rol juega el hecho de estar sensibilizado al látex frente a la necesidad de atención u hospitalización si esta no se hace en instituciones seguras sin látex, con guantes libres de látex, ante una Y infección respiratoria, ¿no? es un problemón porque entras por una infección respiratoria y en el medio de esa infección respiratoria desarrollas una reacción alérgica, todo es mucho más complicado. Paciente con alergia al látex debería internarse en un lugar donde no tenga contacto con látex, o el lugar donde se va a internar debería tener una habitación, un circuito que no tenga látex o que tenga, como dije antes, sectores látex seguros. Entonces, si en un lugar, por ejemplo, no hay espacio y hay habitaciones de 2 personas y una de las personas tiene alergia al látex, deberíamos tratar a las 2 personas como si fueran alérgicas al látex. O sea, tenemos que tener material. Sobre todo tenemos que tener guantes alternativos al látex o lo que se llama látex sintético, otro tipo de material. Y hay que limpiar la habitación antes por si está contaminada, lo mismo que los quirófanos que tienen que limpiarse para sacar todo el remanente de látex que puede quedar. Y todo el personal del hospital que atiende a ese paciente o a esa habitación donde hay pacientes con por lo menos un paciente con alergia al látex, tiene que saber que no puede entrar con la ropa contaminada, que tiene que usar camisolines, que no puede usar guantes de látex, que tiene que tratar de evitar todos los elementos médicos, que hay un montón que tienen látex, hay que evitarlos en esos pacientes. Y si el Es paciente muy está de complicado. acuerdo, es complicado, pero no es imposible. Si el paciente está de acuerdo, debería tener su puerta un cartel que diga no se puede ingresar con látex o un paciente con alergia al látex, bueno, buscar la manera de generar, tanto en la historia clínica como en la habitación del paciente, una serie de advertencias que digan que el látex no puede ingresar a la habitación. Todo El eso se tema puede con hacer. esto se puede hacer, lo que pasa es que lo que vemos habitualmente, digamos, en los lugares en donde coexisten materiales de látex con materiales libres de látex, es que se comete muchas veces, digamos, muy frecuentemente el error humano, por un lado, porque nadie es infalible, esto, digamos, no por, digamos, no por tener una mirada punitiva, sino porque todos nos equivocamos y nos puede pasar, por un lado, y por el otro lado, porque es muy difícil controlar la dispersión del material particulado en cualquier institución de salud. Digamos, las instituciones de salud no, digamos, no tienen filtros EPA súper sofisticados que puedan controlar el aire interior de toda la institución. Entonces, esa dispersión, independientemente de que al paciente
se le cree un circuito o una habitación especial o se ponga la cartelería. Y bueno, por un lado el error humano puede existir y por el otro lado la dispersión de las partículas, digamos, por las corrientes de aire, por la ventilación o por las mismas personas que circulan en la institución, también puede ocurrir. Entonces, por eso es tan compleja la estancia en un hospital en donde coexistan las dos cosas, ¿no? Ahora, a la hora de, además, tener una infección respiratoria, esto es una maldición, ¿no? Es un lío, pero tengamos en cuenta que una cosa es tomar estas medidas en un lugar chiquito, en el cual no hay mucha gente Mm, trabajando. En el mm, hospital donde trabajo yo hay 10.000 personas trabajando, 10.000. claro. Entonces, para llegar a esas personas se requieren mucho tiempo y mucha educación para que sepan cómo manejarnos. O sea, la medida ideal sería, yo no tengo guantes de látex, no hay alternativa de equivocarse. Hoy en día eso no se puede realizar por un montón de razones, varias. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es como focalizar. Alguien preguntaba hoy si el aislamiento tiene que ser inteligente. Bueno, deberíamos tener un aislamiento inteligente, es lo que podemos hacer hoy. Es decir, bueno, esta persona tiene alergia al látex, la vamos a cuidar de la mejor manera posible para que nadie se equivoque y que nadie entre con un guante de látex ni mezcle el material de látex con el material que no tiene látex para que no haya ningún tipo de accidentes. A mí me parece esa idea de decir, bueno, vamos a hacer un aislamiento inteligente para esta persona y vamos a tratarla bien, porque no podemos aislar a todo el hospital por ahora. Por ahora no podemos. Ahora, Nuestro objetivo va a el ser, gran problema, el gran problema con eso es, digamos, en los casos, digamos, en mi caso, que yo conozco mi alergia y estoy diagnosticada, eso por ahí es más sencillo, si bien nunca es sencillo, pero digamos, supongamos que fuera un poco más sencillo. Pero ¿qué pasa con la gente que está que no sabe. sensibilizada y que no sabe? Y que no sabe, y entonces, digamos, en esos Y ahí casos es es un un poco jugar a problema, la ruleta rusa. es un problema, pero bueno, pero pasa con todas las alergias en realidad. Porque yo nunca tuve alergia a nada y un día voy, me tomo una aspirina, me duele la cabeza y hago una reacción alérgica. O sea, eso son cosas que no podemos, desgraciadamente, por ahora predecir. Digo por ahora porque la medicina avanza mucho y quizás en algún momento podamos hacer algún test genético, por ejemplo, que diga, no, esta persona tiene más riesgo, no conviene exponerla a diferentes sustancias. Eso va a llegar, parece ciencia ficción. Ese es un problema. Ayer nos comentaban la gente de la Asociación de Extrofia Vesical. Vesical, la gran discriminación que se produce en las personas con esa patología, que son grupo de riesgo para alergia al látex, que estaban en los lugares de trabajo, no porque desarrollaron alergia al látex, no porque tienen diagnóstico de alergia al látex, sino porque pueden sensibilizarse. Y esto, digamos, digamos, en vez de pensar en cambiar el medio ambiente, en vez de pensar en tener un ambiente limpio para que todos podamos vivir en ese ambiente y todos podamos trabajar en ese ambiente de manera segura, se separa, digamos, como un castigo a la persona que podría sensibilizarse, ¿no? Sigo con las preguntas así, porque nos vamos, nos vamos. A partir del estudio, yo sé que no te gustó este trabajo, pero te voy a hacer la pregunta igual. A partir del estudio que realizaron las universidades italianas acerca del mayor aumento de carga viral y de la vehiculización del SARS-CoV-2, o sea, del virus que produce la enfermedad COVID-19, en lugares en donde la contaminación ambiental con partículas es mayor. ¿Qué opinión te merece o qué rol te parece a vos que podría jugar la contaminación del aire interior de un hospital, por ejemplo, en donde se usan guantes de látex y entonces el ambiente está contaminado con partículas que pueden transportar distintos tipos de cosas? Bueno, a ver, teórico es interesante porque
hay muchos tipos de contaminantes y dentro de esos tipos tenemos el material particulado, que son pequeñas partículas, no son gases, porque otra sería, bueno, un gas puede contaminar, por ejemplo, ¿no? El polen también es una contaminación no antropogénica, digamos, pero, o las cenizas del volcán también, pero eso no tenemos la culpa nosotros. Todo lo demás, como dijiste No. vos, es antropogénico y ahí tenemos muchos estudios que han demostrado que todo lo que sea contaminación ambiental empeora las alergias, porque las empeora por diferentes razones, o genera más inflamación del pulmón, o es capaz de unirse a partículas alergénicas como los pólenes, y esto se vio claramente con las partículas de diésel. Las partículas de diésel, que en las grandes ciudades hay una gran cantidad de partículas flotando en el aire, son capaces de unirse a los pólenes y llegar junto a los pólenes al Transportarlos. pulmón, y eso permite irritar y absorber con mucha mayor capacidad al alergeno. Ahora, estos trabajos dicen no solamente pueden unirse a estas partículas los pólenes o otras cosas del medio ambiente, sino también los virus. Y si se unen a los virus, lo puede transportar. Y la teoría es que las ciudades más contaminadas, por ejemplo Milán en Italia, o algunas ciudades a nivel asiático, con mucha contaminación, tuvieron muchos más casos y muchos más contagios por infección viral. Y también Eso lo fue lo que vieron observaron. observaron eso con respecto al coronavirus y hay algún otro trabajo que dice que el sarampión también se encuentra Sí. relacionado con esto. Si uno piensa desde el punto de vista teórico que las partículas del látex son material particulado, podría ser, pero no está demostrado, eso, no es que no me guste, sino que hayan hecho algo directamente con el látex, porque se ha medido, Obvio. hay estudios que midieron la cantidad de látex en los ambientes, por los quirófanos, etcétera. Lo que pasa es que quizás no encontremos al aire libre una gran cantidad de látex como podríamos encontrar con las partículas de diésel. Debe haber mucho, porque Obvio. obviamente las ruedas tienen látex, pero es otro tipo de un látex tratado de forma diferente, no libera tanta proteína como los guantes o los preservativos o El los tema es globos. la partícula en sí, digamos, la partícula que mide, digamos, hasta 10 micras, pensando en que en esas partículas que miden de 2,5 a 10 micras pueden actuar como carriers de distintas cosas. Bueno, no lo dicen obviamente, aunque sean las preguntas, ¡qué suerte! Viste que me das mucha charla y nos pasamos de tiempo. Tremendo. Bueno, lo mismo te hago en el consultorio. Bueno, Los pacientes bueno. me odian. Espero, guardé en IGTV el video anterior, espero que se haya guardado, porque yo soy Sí, un poco queso con la tecnología, así que ojalá que se haya guardado. Eh, lo, Terminamos con estas preguntas y por ahí hay alguna pregunta que hicieron por ahí que recuerdo. Era una hipótesis personal, digamos, pensando, obviamente, me encantaría que alguien hiciera un estudio serio respecto de eso, no solamente por los virus, digamos, no por el SARS-CoV-2 solamente, sino qué pasa en un ambiente de una institución de salud, que es un lugar en el que uno se supone que se va a sanar y no a enfermar, independientemente de que el látex también no se enferma, pero ¿qué pasa con ese material particulado que está contaminando el aire interior, que tiene un tamaño de partícula determinado y que en ese tamaño de partícula, no de látex, de cualquier otra partícula, se ha observado que se pueden transportar distintas cosas? Es una hipótesis a estudiar, ¿no? Digamos, sería sin interesante. duda. Es probable, es muy probable. Así que aparte es un contaminante, no debería estar. Sí, no Eso sí. debería estar. No debería estar. Eh, ¿Qué vacunas deben darse las personas con asma por alergia al látex por calendario? Influenza, neumonía, TBC, ¿cuáles? Todas esas, no, TBC no. Primero la vacuna de la gripe, esa. ¿Por qué TBC no? Porque ya está, ya te la diste antes, o sea, ahora, antes eran 2 dosis, ahora es una dosis sola. No No se necesitas, repite, la TBC no, no se repite. no. Y la vacuna de la gripe todos los años, la vacuna de la gripe todos los años. Y las vacunas
de la neumonía, y bueno, ahí tendremos que ver el nivel de asma, la edad del paciente, si tiene algún otro tipo de alteración, pero también se podría usar las vacunas para el neumococo, que hay dos tipos de vacuna, una vacuna que dura toda la vida, o sea que da una respuesta inmune larga, que es una vacuna que no cubre todos los serotipos, pero da una respuesta de mayor duración, y otra vacuna que dura menos, que dura 5 años, pero que cubre una mayor cantidad de serotipos. Y el médico le va a decir, bueno, date esta te la vas a dar, la otra la vas a usar cada 5 años. Digamos, esas serían las vacunas. Ahora, ¿cuáles tiene que darse el paciente con asma y alergia al látex? Las mismas, sin látex. Esa es la Sin clave. látex. Acá una compañera, compañero en burbujas, pregunta, ¿qué pasa si aparte de alergia al látex, soy alérgica a, una compañera, soy alérgica al timerosal? ¿Me puedo vacunar igual? Bueno, hay que ver qué reacción tiene con alergia al timerosal, si son reacciones locales o son reacciones más severas. Si las reacciones son muy graves, no es tan frecuente la alergia al timerosal igual, ¿eh? Hay reacciones, pero no es de lo que uno más ve. Si son muy severas las reacciones, habrá que poner en la balanza si vale la pena vacunarlo o no, porque hay vacunas que pueden no tener timerosal. Habría que buscar qué tipo de vacuna y que si tiene o no el timerosal, por ahí, y si no tiene que tener ni timerosal ni látex. Ni Si látex. existe esa opción, la tiene que usar. Si no existe esa opción, tenemos que ver si vale la pena dársela asumiendo un riesgo. Hay formas de dar las vacunas que no es tan frecuente darlas, que se llaman de desensibilización, como se hace con algunos medicamentos, pero siempre hay un riesgo, y ese riesgo no tiene que superar el riesgo de la enfermedad. Bueno, ahí hay que ponerse a pensar qué es lo que hay que hacer. Primero, buscar la alternativa que no tenga lo que le produce alergia. Segundo, ver qué tipo de alergia tiene, qué severidad tiene. Tercero, ver si el riesgo-beneficio es aceptable. Yo con respecto a la vacuna contra la COVID que se está desarrollando y que vos sabés que estamos trabajando fuertemente, hicimos una petición, eh, digamos, desde la asociación, pero también desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, para que esta vacuna, por lo menos la que se está produciendo acá, se produzca 100% libre de látex, ¿no? Para que podamos recibirla universalmente, para que tengamos acceso todos los ciudadanos y las ciudadanas. Eh, y pensaba en un meme, digamos, siempre estoy pensando a ver qué voy a publicar en Instagram y en la página de la asociación, y pensaba en un meme, ¿no? Poniendo el brazo para que me pongan la vacuna con la EpiPen en la otra mano. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué pasa si conseguimos una vacuna contra esta enfermedad para la que todavía no hay cura ni tratamiento, y esa vacuna está contaminada con látex, digamos? Martín, para todos los que están viendo, es mi marido, es odontólogo, es alérgico al látex, alérgico de tipo 1, ha tenido un episodio muy, muy severo de anafilaxis intraoperatoria, y me dice, yo me la pongo igual. Yo la vacuna me la pongo igual. A ver, los odontólogos están expuestos a la aerosolización de todo lo que sale de la boca de los pacientes. No podemos no tener puesta la vacuna. Siempre es un balance de riesgo-beneficio. En el caso de que la vacuna, como ya sabemos, se usan guantes, ellos dicen que no queda látex. Eso es relativo, no lo podemos saber. Y tampoco podemos No, saber cuál es el umbral de síntomas de cada paciente. Hay pacientes que con muy poquito hacen síntomas muy graves, y pacientes que necesitan más cantidad o mayor exposición sí. para tener síntomas. Y además eso varía en el tiempo, eso es un problemón. Pero si en el caso de no estar seguros que la vacuna tenga látex o pueda tener mínimas cantidades o muy chiquitas en picogramos, que se dice que son muy pequeñas concentraciones, habría que aplicar la vacuna. Siempre tratamos de aplicar las vacunas, o sea, nuestro objetivo es tratar de aplicarlas, aunque el paciente tenga algún Ujú. tipo de alergia, buscamos la vuelta para tratar de aplicarla, pero debería aplicarse en un lugar
en un ambiente controlado, sin látex, al lado de un médico, dentro de una institución en la cual, si el paciente tiene una reacción, tengamos todo para tratarlo. Esa sería la manera. Paciente con alergia al látex, vacuna sospechosa, bueno, vení, vamos a un lugar dentro del hospital, yo te la aplico en 1 o 2 dosis, la puedo fraccionar, separada por 20 minutos, y te voy a controlar y voy a estar preparado para trabajar o tratar una anafilaxia en el caso de que la tengas. Si no tenés nada, en caso de mejor. ocurrir. Claro, eso sería la situación para el próximo año, para diciembre, no sé, no sabemos. Ojalá que Pero antes, ¿no? Pero está difícil. Me pregunta acá Susana Otondo, si no conseguimos vacunas libres de látex, ¿podemos tomar vacunas orales, tipo vacunase, para estimular no, nuestras defensas? a ver, se pueden tomar, pero no es el tratamiento. No es O sea, lo vamos a óptimo. tener que vacunarnos con la vacuna contra el virus. Y si tenés alergia al látex, mi consejo es hablar con tu médico especialista y busquen la manera de que te la aplique él, la vacuna, en un ambiente controlado. Así sería. Si vos aplicás una Carola, pequeña dosis y después aplicás sí, el resto y estás controlando al paciente, o podés tomar medicación preventiva que te va a dar tu médico, o sea, buscar la manera menos arriesgada, pero intentar darle la vacuna. Todo lo demás, vacuna C, todo lo que sea refuerzo de las defensas, tiene evidencia científica relativa, o sea, no es que estamos seguros de que funcione, no tiene efectos adversos, la podés usar, pero no es la solución para nada ni reemplaza la vacuna. pregunta Carola. Esa reacción, la reacción alérgica al látex o al timerosal, digamos, o a lo que contenga la vacuna que nos pueda provocar una reacción de tipo 1, una reacción anafiláctica, ¿no puede ser tardía? Justamente la definición de alergia, Gaby dice de tipo 1, que significa que hay anticuerpos y que los síntomas son inmediatos, así se llama, reacción inmediata. Esa es la definición. Inmediato significa que se produce dentro de los minutos o dentro de la Hasta. hora, rara vez después de las 2 horas. Por lo tanto, no es que al otro día te vas a quedar sin respirar o se te va a inflamar la glotis. No, eso no debería pasar, eso es inmediato. Hay reacciones alérgicas tardías que aparecen después de las 2 horas o después de la hora. Ese tipo de reacciones alérgicas tardías sí son molestas, pero no tienen riesgos agudos como sí tienen las alergias al látex en el caso de que estuviera la vacuna, porque si la vacuna tiene látex y yo te lo inyecto aparte, ese es el problema. Entonces no es que Digamos, vamos. en términos generales, si yo tengo alergia al látex y me tengo que dar la vacuna porque tengo que darme la vacuna, lo lógico sería que hacer una pequeña internación, esperar esa hora o 2 horas y controlar al paciente como cuando se hace un desafío para otras sustancias a las que Exactamente. uno puede ser alérgico. Es un desafío, es como una prueba de desafío, hay que hacerlo así. Ponerse de acuerdo con el paciente tiene que conocer los riesgos y los beneficios y tiene que formar parte del equipo. Es decir, bueno, va a poner el cuerpito al paciente, pero sabemos que si hay que dar la vacuna es muy importante porque el riesgo de no tener la vacuna la va a exponer a una situación potencialmente grave y por lo tanto, eh, si se puede hacer una exposición controlada, esa sería la mejor situación. De acuerdo. Lía nos pregunta, digamos que digamos, no es el tema que nos convoca hoy, pero que es una pregunta importante y ya que estamos acá la Sí. vamos a hacer. ¿Qué pasa si nos pasa algo en la vía pública y se pierde la conciencia y no puedo avisar que soy alérgico al látex o alérgica al látex? Y sobre todo en este momento, que si me pasa algo en la vía pública y llaman a una ambulancia, hoy por hoy, con toda la coyuntura de COVID, están todas las ambulancias contaminadas con látex, me llevan a un hospital público y el hospital público está contaminado con látex. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué se hace en esa situación? Bueno,
Si no estás consciente, desgraciadamente no vas a poder hacer nada, pero podés tomar algunas medidas que alerten a la persona que te está tratando. Digamos, si yo tengo una alergia a un medicamento, por ejemplo, lo mismo con la alergia al látex, me pongo un cartelito en algún lugar. Antes se decía, ponete una medallita, ponete una pulserita. Hoy en día me parece que el mejor lugar es el documento o el celular, porque todo el mundo va a agarrar, si encuentra a alguien inconsciente, va a buscar cómo se llama o va a buscar el teléfono para saber si se puede comunicar con alguien que te conozca. Entonces, si ahí vos tenés un cartelito que diga soy alérgico al látex, un médico podría entender eso y dice no la voy a tocar con los guantes porque tiene alergia al látex. Esa sería la manera. Yo tengo pacientes que se han tatuado. Sí, ¿No? Yo no sí, recomiendo que se tatúen, pero no. bueno, la parte de tatuaje puede no verse. Entonces, tiene que ser un lugar Además, visible y tiene que ser algo que vos pensá que al revisarte el médico, porque perdiste, si uno pierde conocimiento, alguien va a buscar tus cosas personales para llamar por teléfono a algún conocido y ahí puede encontrar algo que diga soy alérgica al látex. O en el documento, o en la cartera, una medallita, o todo. no, yo estoy pensando seriamente, viste, ahora hay unos tatuajes tan lindos que se hacen en la cara, tatuármelo acá en la frente. Este, Tiene que la ser verdad que muy el tema lindo. es hermoso, alérgica. Igual, digamos, un poco se nos exige, no es un reclamo contra mi médico, ¿no? Pero, digamos, un poco se nos exige a las personas alérgicas a distintas cosas, en este caso al látex, que nos hagamos responsables absolutas de la comunicación, digamos, es además de la carga que significa haber adquirido alergia al látex y de todo lo que, como vos decís, se sufre por alergia al látex a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel educativo, a montones de niveles, hay algo que con lo que se nos carga, que es además la responsabilidad de comunicar y de comunicar bien, de llevar bien las cosas, de llevar una cadena, de llevar una chapita, de llevar el documento, de llevar en el celular, de decirle al médico, de entrar y explicar en la guardia, y de explicar y de explicar y de explicar. Y la pregunta de Lía es una pregunta en un punto fundamental, ¿no? Porque con el tema de la COVID, la enfermedad por COVID, eh, puede suceder, y de hecho hemos visto en China, en Italia, que de repente de no tener síntomas o aparentemente no tener síntomas, de 0 a 100, perder el conocimiento en la calle, digamos, por una cuestión de saturación de oxígeno y demás, esta cosa silente que sucede, ¿no? Con el oxígeno. Entonces esta pregunta que ella hace, bueno, ¿qué pasa si en la vía pública a una persona alérgica al látex le sucede? Entonces, bueno, lamentablemente lo que van a tratar de hacer es rescatarnos y salvarnos, y muchas veces en ese tratar de rescatarnos y salvarnos eh, Pueden nos tocan con empeorar. Claro. empeorarnos. Pero Sí. mira, acá Soledad Ferré anotó una cosa que es muy, muy útil, y tiene Ah, no, razón. Dice, es útil ahí tener está. anotado en algún lugar visible para que alguien pueda asistirnos un plan de acción, Muy. donde llevar al paciente, no usar guantes de látex ni elementos que contengan látex y a quién llamar. Eso es muy bueno, es muy bueno. Tu médico te tendría que dar que puedas hacer esto, ¿no? Que puedas tener un plan de acción. Eso me parece muy interesante porque muchos médicos no conocen la enfermedad. Y entonces, como pasa Sí, con algunas enfermedades raras, hay que explicarle al médico qué es lo que tiene que hacer. sí. Última pregunta de la noche. ¿Pensás que la elaboración de las vacunas en general y de los medicamentos en general debería ser 100% libre de látex, desde el laboratorio hasta la boca del paciente? Se me cortó justo en el medio. O sea, si pienso que no debería haber nada de látex en ningún momento, desde la producción Si hasta que... pensás
que en la producción de las vacunas y los fármacos, digamos, porque en las infecciones respiratorias no solamente cuentan las vacunas, también cuentan los fármacos con los que nos tratan, ¿no? Si Sí, pensás los que la alimentos. elaboración de las vacunas y los fármacos, digamos, lo controlable, digamos, en el laboratorio, ¿no? Pensás que deberían ser 100% libres de látex, que Yo deberíamos pienso que pedir. sí. Yo pienso que sí, que es algo para trabajar porque, a ver, cada vez va a haber más alérgicos al látex si nos seguimos exponiendo. Por lo tanto, mientras haya muchos pacientes con alergia al látex, tenemos que tratar de que el paciente tenga contacto inadvertido con el látex, que podría ser en los fármacos, que podría ser en las vacunas y que podría ser en los alimentos también. Eso, eh, Es toda esta fundamental. industria debería ser libre de látex, pensando que en nuestro país podríamos tener alrededor de 1 millón de personas con alergia al látex, que es lo que charlábamos el otro día, no Sí, tenemos hombre. estadísticas, pero si No. tomamos en cuenta las estadísticas, gente tiene alergia al látex, muchos de las cuales no lo saben tampoco. Entonces, ¿vos me escuchás? Sí. Ahora ¿Me sí, escuchás? te me congelaste un Ahora sí. poquito. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Me quedaron en el otro, había preguntas. A ver, reviso un poquito para arriba y si no, te libero. Que fue la Se verdad te va que a un acabar vivo, la tuvimos batería. fueron dos vivos. Sí, Sí, la batería fueron ya dos terminó. vivos. Te lo voy a compensar, te lo voy a compensar, te lo prometo. Bueno, el doctor No, un Claudio placer. Parisi, muchísimas gracias. La verdad que este tipo de conversaciones se necesitan, en donde además la gente pueda preguntar sus dudas y sus miedos y sus cosas, y bueno, fue muy hermoso poder tener este vivo hoy con vos. Bueno, para mí un placer, primero, aparte porque te conozco mucho y te tengo un placer enorme. Y le agradezco a todos los que participaron y tuvieron inquietudes. Y bueno, que sepan que pueden contar con sus médicos. Así que trabajemos juntos, como dije al principio, eso es lo más importante. Muy bien. Muchas gracias, gracias Buen fin de totales. semana. Gracias. Igualmente. Gracias a todos por estar ahí y a todas por estar ahí y acompañarnos. Nos vemos la próxima.